Bon dia a tothom, benvinguts a Barcelona Tech City. Buenos días y bienvenidos a esta nueva actividad que organizamos desde Barcelona Tech City para compartir experiencias, conocimientos y conexiones en el ecosistema. Hoy celebramos un nuevo Business Break Lunch en un formato un poco extraño porque no hay lunch, pero bueno, nos permite hacer un break y nos permitirá conocer a un personaje de excepción. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a David Backstrom, que es un emprendedor sueco afincado en Barcelona desde hace 20 años, que ha creado unas cuantas decenas de compañías, podemos decir, ahora nos lo contará, y acumula una historia de éxitos. Fue cofundador de Telemedicine, una empresa que ahora emplea a más de 500 médicos y que tiene su sede en Barcelona, y es el fundador de Secura, una compañía fintech que ha desarrollado desde Barcelona también una nueva plataforma de pagos y de financiación con proyección internacional. Pero al mismo tiempo mantiene un perfil muy discreto, muy por debajo del radar, y eso hace que sea muy interesante tenerlo hoy aquí para que nos comparta su visión y sus experiencias. David, bienvenido a este acto de Barcelona Tech City. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y estaremos encantados de que nos cuentes tu experiencia de emprendedor, tu visión sobre las startups, sobre la innovación, sobre la inversión. También sobre Barcelona, sobre esa Barcelona que conociste hace 20 años y cómo ha evolucionado, cómo ves tú que ha cambiado hasta ahora, y tus consejos que quieras compartir con los emprendedores. Yo creo que para empezar nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste desde Suecia a Barcelona hace 20 años y te metiste en el sector tecnológico. Bueno, gracias por la invitación. No, la verdad que es muy sencillo, ¿no? Hace muy mal tiempo en Suecia. Entonces, ya tenía bastante claro, ya desde que tenía 12 años, que no aguanto. El día 1 de agosto cada año es que tenía angustia por tener que pasar un invierno muy largo otra vez. Entonces, todo lo que he hecho ha sido para poder salir. Y entonces, en aquel momento, habíamos arrancado una de las empresas que arranqué, era en el sector tecnológico, de un comprador de precios, de móviles, utilidades en general. Y montamos en Estados Unidos, en Suecia y aquí en España. Metimos la sede aquí en Barcelona y empecé a conocer la ciudad, ¿no? Entonces, en un momento tenía la opción de un poco elegir a dónde vivir, entonces, y no me arrepiento ni un segundo. Y cuéntanos un poco más cómo fue. Montasteis una empresa aquí, pero te quedaste. Esa empresa siguió su camino y tú te quedaste aquí. Sí, la verdad que en una empresa eran los momentos más gloriosos de Internet, cuando todo era posible, no había nada. Y era tremendo porque arranquemos esta empresa que era como un comparador que, por ejemplo, daba la mejor solución a los hogares para electricidad o por móviles o lo que sea. Y en aquel momento no había tantos modelos desarrollados de ingresos, entonces cobramos como 5 euros, no, 15 euros a cada proveedor por cada lead. Y recuerdo haciendo un clase de spinning en Suecia y habíamos ganado 30.000 euros en una hora. Eso era en los momentos de gloria, ¿no? Entonces, viendo esto con mucho optimismo, empezamos a escalarlo, a meterlo en más países, ¿no? Y entonces aterricé aquí. Y luego, en la primera ola de Internet, tenía esos momentos más duros, ¿no? Que la verdad que esta empresa fue bien porque yo creo que teníamos como 4% de los hogares suecos conectados en un año y medio, pero era muy temprano a nivel de crear modelos sostenibles de cómo ganar el dinero y tal, y había un desplome y nadie invertía más, ¿no? Entonces lo vendíamos esta empresa a Lycos en aquel momento, y entonces me quedé aquí y por supuesto no queriendo volver a Suecia, entonces y puesto que nadie me iba a emplear porque no hablé ni una palabra en castellano y menos en catalán, entonces tenía que pensar en algo de poder sostener una vida aquí, ¿no? Y se te ocurrió algo tan fácil entonces como la telemedicina. Sí. No parecía, no sé si en ese momento se veía como una opción fácil. Cuéntanos cómo os metisteis en este sector. No, había un amigo que se había acercado algún año antes, pero no tenía tiempo, hablando de la telemedicina, y realmente era el momento, porque la telemedicina es algo que ha existido en la agenda de la sanidad desde hace
30 años. Pero siempre ha sido muy caro transmitir imágenes, porque tiene todo el sentido tener un centro de especialistas que mira imágenes, porque esos médicos no necesitan ver el paciente, necesitan ver las placas. Y entonces, pero así es muy caro y de controlar los envíos y las imágenes. Pero con la banda ancha, después la primera ola de Internet, y era realmente el momento. Además, faltaba un montón de médicos en todas sus especialidades en todo el mundo anglosajón, ¿no? Y entonces vimos una oportunidad de, ¿por qué no montar como una empresa de subespecialistas aquí en Barcelona y trabajar contra los países europeos, ¿no? Era un proyecto, es un proyecto muy, muy bonito porque realmente es una forma de distribuir la maestra médica de una forma igualitaria, es decir, no importa dónde vives, si vives en Salamanca o el norte de Suecia o lo que sea, tienes acceso al mismo especialista que puede ser muy bueno. Entonces, es un proyecto que es como un proyecto de una infraestructura de transportar la maestra médica, ¿no? Yo recuerdo, arrancando aquí, yo recuerdo muy bien cuando íbamos a aterrizar las primeras imágenes, es que no entendíamos. Se envió, no entendimos porque los paquetes no entraban. Hasta que entramos de que la red eléctrica española tenía spikes muy altos de la tensión y este hace que se rompían los paquetes. Y hasta entender esto, que realmente es el red eléctrico, pero es cierto que hace 20 años se estropeaba siempre los tostadoras, ¿no? Tienes que comprar uno nuevo cada 2 o 3 años. Entonces metíamos como un aparato enorme para equilibrar este tema y a partir de allí podíamos ir tirando, ¿no? Claro, porque no hacíais tostadas, lo que hacíais era mandar pruebas médicas de diagnóstico desde todo el mundo, entiendo. Sí. Y creo que hay una explicación de cómo innovasteis en telemedicine a la hora de atraer el tal talento. Yo creo que cuéntanoslo porque puede ser un buen aprendizaje de cómo a veces tenemos las soluciones que no buscamos, las tenemos muy cerca, ¿no? ¿Cómo era posible atraer a médicos para analizar pruebas médicas en un momento que la telemedicina era muy incipiente todavía? ¿Cómo lo hicisteis? No, lo que acabo de decir, mi experiencia es que la innovación a menudo encuentras dentro en procesos y otros temas, porque era muy obvio desde fuera que interpretar imágenes de un centro donde hay subespecialistas, no necesitar médicos en hospitales pequeños de medio tamaño, tenía todo el sentido. Pero luego, cuando arrancas y necesitas médicos, y los médicos están por otras partes y es un proyecto nuevo, es privado, no es público, romper la carrera para trabajar con esto. So, este era el reto principal, es cómo conseguir que los médicos dejen su puesto de trabajo en el hospital universitario para unirse a un proyecto particular, ¿no? Entonces yo creo que había dos cosas que yo creo que hicimos bien. Y es en los radiólogos, puesto que antes todo lo que tiene que ver con radiología era centralizado en los hospitales, en sitios sin ventanas, porque las máquinas requerían oscuridad, ¿no? Las placas simples estos de siempre. Y entonces nos damos cuenta, ya no hacía falta, porque todas las cosas que están con portátiles, con ordenadores y pantallas, y alquilamos la planta 22 en Torre Mapfre, las mejores vistas de la ciudad, y la combinación de Barcelona y realmente que los médicos podían salir del sótano, creo que era un muy buen evento de cómo pensar, cómo innovar, de atraer talento, ¿no? Y así atraísteis a médicos desde el norte de Europa también, no solo Sí, del porque entorno. es un tema de idioma, porque empezamos a trabajar con muchos hospitales, hicimos un acuerdo muy grande con Reino Unido, con el Departamento de Bienestar británico, de casi 10 millones de euros. Lo contratamos cuando éramos 6 personas. Y luego tenemos muchos clientes en los países nórdicos y Reino Unido y necesitas escribir el diagnóstico en el idioma del paciente, ¿no? Y entonces podíamos utilizar otra capa de médicos por partes del diagnóstico, pero el que firma tiene que ser alguien que esté reconocido en estos países, ¿no? Y necesitamos un poco atraerles de venir. So, hicimos esta cosa y el segundo, montábamos un sistema de doble lectura
porque en diagnóstico por imagen hay hay tanta información que es muy difícil hacer el diagnóstico. Es que a veces nos quejamos, no, hostia, luego no he visto esto, el médico, pero es sumamente difícil. Además, tienes que ser realmente subespecializado y por la falta de médicos es muy, muy complejo, ¿no? Nos metíamos en marcha también el sistema de doble lectura, entonces los médicos sentían que aprendían a través de trabajar, porque tenían como un feedback de cada imagen que diagnosticaban. Había 2 radiólogos y un director médico. Entonces había una escala 1 a 4 de discrepancia entre ellos. 3 y 4 era cuando cambia el tratamiento del paciente. Entonces entra el director médico que negociaba con los radiólogos cuál de las opiniones íbamos a distribuir. Y este tenía una gran acogida entre los profesionales, porque era la primera vez que realmente sentían un sistema de controlar el conocimiento médico y proporcionar una forma un poco mejor, ¿no? Yo creo que con esto también logramos romper la barrera de que el sector público, que es el serio, ¿no? A través de hacerlo un poco distinto, ¿no? Esto es un caso de éxito, visto con el tiempo, pero supongo que en ese momento ser disruptores os debió costar más de un disgusto también. O sea, no fue tan fácil como lo cuentas ahora. No, te digo, así era. Además era, ahora lo puedo decir, pero en el inicio es que la legislación no contemplaba que el médico podía estar en una zona legislativa y el paciente en otro. Entonces no había manera de asegurar el médico, porque el médico estaba en un sitio y el paciente en otro. Nos costó casi 2 años y medio que una aseguradora nos podía proporcionar el seguro normal y corriente, ¿no? Sinceramente era un proyecto muy complejo a nivel de que necesitas una maestra médica y luego un desarrollo, un plan de negocio, plan de carrera para los médicos y luego el control de calidad. Pero lo bonito con este proyecto, con esta empresa, creo que hoy creo que incluso son más de 500, son 650 médicos, es realmente siento haber aportado algo al sistema europeo de sanidad. Y este realmente era como emprendedores, ¿no? No siempre es el dinero al final que es el retorno. ¿No? Uh-huh. Y tú sales de Telemedicine, donde eras uno de los socios, y decides volver a emprender. Te lo piensas un poco, pero acabas volviendo a emprender y precisamente en un sector que si el de la sanidad era difícil, meterse en fintech, no me puedo imaginar el reto. Explícanos un poco cómo fue el momento de transición, o sea, de dejar una historia de éxito detrás y en vez de dedicarte a tomar el sol en una de estas tumbonas que tienes en la imagen de detrás, volverte a meter en un fregado complicado como el fintech. Cuéntanos qué es Secura. Bueno, en Secura nació, y sinceramente es que en los países, bueno, soy sueco, ¿no? En los países nórdicos siempre ha existido una manera de pagar con factura, es decir, cualquier sitio que te vas te ofrecen la opción de pagar en 14 días. Es muy instalado en la economía, ¿no? Y es por este motivo que metieron en marcha en estos países un sistema, cuando iba creciendo el comercio online, ya lo tenían desde el inicio. Es decir, cualquier cosa que compras, pagas después. Y si lo piensas, en el comercio electrónico es donde más sentido tiene, porque si en el comercio normal y corriente tú entras en una tienda, buscas una prenda, lo pruebas, sientes la calidad, pasas a la caja, intercambias con el dinero y sales de la tienda. Mientras en el comercio electrónico ahora piden, págame ahora primero, no he tocado el producto y no conozco el proveedor. Y entonces por supuesto, es fricción para el proceso de compra. Y si añades que al menos mi experiencia, y creo que es así, yo diría que en España, en mi experiencia, es no se fía hasta que puedes fiarte. En Suecia es me fío hasta que no me puedo fiar. Y entonces
a nivel teórico el valor es más importante aquí con un servicio de ese estilo que en los países nórdicos, ¿no? So, Y este en era vez de, la idea. en vez de dedicarte a hacer unas largas vacaciones, decides crear una fintech. Sí, no, pero es divertido, es divertido. A mí me atrae mucho los grandes sectores que está pasando, grandes cambios de paradigma. Es decir, hay algo que hace que de repente una industria cambiará todo. Este me ha pasado, esta es la tercera. Y, y además, si tú arrancas algo como de pequeño y si además ves que cuando vas creciendo, incluso cuando los grandes van a querer intentar hacer lo que haces, tampoco va a ser fácil para ellos. Esta es la oportunidad, porque si no, tú puedes arrancar algo y tú sabes, cuando llegas a un cierto nivel, los grandes se ponen las pilas, hacen lo mismo y te borran de la mapa, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido dedicar tanto tiempo de hacer algo. Pues hay algún componente que está cambiando las reglas de juego, que está pasando mucho en fintech ahora. Es muy, muy bonito ser emprendedor en eso, porque son mercados muy grandes, la oportunidad es enorme y si sabes aprovechar estas diferencias, hay recorrido, ¿no? Secura ahora es una compañía que tiene su sede en Barcelona, que emplea no sé si son 200 personas. Estáis operando en toda España y habéis iniciado la expansión internacional. Ujú. ¿Es así? Y Mm. un poco tus objetivos, o sea, el producto en que os centráis, qué producto es el que ofrecéis Mm. y qué perspectivas de crecimiento tienes. O sea, esperando que los grandes también reaccionen, ¿qué estáis haciendo vosotros? Bueno, primero es que quizás para explicar el plan solo tengo que explicar unos temas muy particulares en fintech que creo que es interesante para los oyentes, ¿no? Ujú, Porque es como un mercado, todo el mundo habla de fintechs, esta es una palabra de moda, ujú. pero al final, ¿qué realmente es fintech? ¿Y por qué no pueden hacer la banca igual de bien, ¿no? Entonces, por lo que aporte, ¿no? Aportar tres ejemplos que creo que puede poner un poco de luz. Es, no voy a olvidar tu pregunta, vuelvo a este después, pero lo que ha pasado en los años 80, las grandes empresas de tarjetas, Visa y Mastercard, hizo un despliegue enorme. Y sobre todo había muchas tarjetas de crédito. Y luego con los años, la cuota del número de tarjetas de crédito versus las cuotas débitos ha ido disminuyendo. En Ujú. 2010 había más tarjetas débito que tarjetas crédito. Hoy no ni... Y si luego empiezas a mirar por la demografía, ves que la generación Z y X es que no quieren comprar cosas en crédito. Es el comportamiento ha cambiado. No quieren seguir como han hecho los padres. Y entonces, es un claro, y a la vez está bajando el valor de la cesta media en las compras online porque hay menos liquidez, entonces menos poder adquisitivo. Entonces surge, como ahora, surge algo que se llama Buy Now, Pay Later, y es un modo de que el comercio paga la comisión, para el consumidor es gratuito, y de repente hay un apetito enorme para las generaciones. Vale, perfecto. Si me da la flexibilidad de dividir el pago en tres, lo compro. Porque entonces no siento que he financiado nada. Y justo este es algo que el pronóstico es que puede ocupar hasta 15% de todas las compras. Y es un cambio pequeño, pero está cambiando todo. Porque de repente no es dar un crédito, es dar al comercio la mejor herramienta de conversión. Y la gestión de la experiencia de compra del usuario es lo que realmente hace vender más el comercio. Lo más que vende el comercio, más de este medio de pago quieren. Pero el banca no tiene ningún rol en esto, porque este es realmente producto muy integrado con el comercio y no es donde viene la banca, ¿no? Otro ejemplo es el banco, con mucho cariño, han tenido un rol muy importante en muchos años en la economía, ¿no? Pero ¿qué ocurre? También han tenido un rol
tienes que ir al banco a pedir un préstamo. Tienes que pedir cosas al banco y luego esperar si te van a dar o no. Y esa es una relación que han tenido durante mucho tiempo, el banco con el consumidor. Entonces, y yo no sé ni una familia que no se siente maltratado por no haber recibido lo que han pedido en algún momento. Entonces, pedir que estas entidades con esta mochila va a entrar y ofrecer como soluciones flexibles de pago de un día a otro, además flexible. No, porque flexibilidad no es lo que hace la banca, ¿no? En general hacen otras funciones, pero flexibilidad no es uno de estos, ¿no? Yo creo que entonces es algo que no pueden hacer por la inercia que tienen, la forma que gestiona el riesgo, la forma, y yo creo que no es su rol. Entonces, estos dos ejemplos son porque fintechs es una oportunidad enorme, porque los que estaban haciendo esto antes, como pagos y dejar a la gente flexibilizar los pagos, no lo pueden hacer, no pueden competir con nosotros en ese sentido, ¿no? Y el mercado español, en este cambio de paradigma fintech, tanto a nivel de compañías como a nivel de usuarios, de la adaptación del cambio cultural de los usuarios, ¿en qué nivel estamos? O sea, ¿cuáles son los países más avanzados en los cambios fintech? El tema regulatorio, sabemos que las grandes decisiones se toman en Reino Unido, por ejemplo. Sí. ¿Qué otros países y en qué nivel de esta transformación fintech estamos? ¿Y qué papel puede jugar Barcelona en el mundo fintech? Sí, yo creo que primero hay una base muy importante, es que en nuestro caso, cualquier medio de pago que deja el consumidor de pagar después es una exposición de riesgo. Entonces tienes que medir el riesgo de dar la flexibilidad a las personas o no. Y entonces en los países nórdicos y muchos de Europa Central hay registros de impagos muy, muy, muy potentes, que significa que si tú no pagas una factura, tú quedas en estos registros 4 años. Aunque pagues, estarás 4 años. En España, la consecuencia de no pagar no es para tanto. Puedes acabar en ASNEF o algo, pero puedes seguir operando. Si un día quieres liquidarlo, llamas y pagas lo que debes, y ya desapareces y adelante, ¿no? Y esta es una gran diferencia. Entonces, cuando hablas de dónde estamos en la elaboración de fintech, yo creo que estamos muy bien. Hay muchas oportunidades porque hay unos fundamentos en el mercado que no existen aquí. Entonces, hay que ser muy creativo cómo dar el servicio en un mercado que es mucho menos controlable que en el norte de Europa, el central de Europa, ¿no? Entonces, ¿y qué rol? Es decir, la oportunidad es tremenda, la maduración de este mercado va un poco más lento y lo agradecemos por justo que falta un par de componentes de base que hace que es más difícil montar el negocio, ¿no? Y es donde me preguntabas antes, nuestro plan es, nosotros sabemos cómo gestionar el riesgo yo creo que el sur de Europa, después que entramos en Portugal, Francia, Italia y LATAM, porque nosotros interpretamos que la competencia anglosajón les cuesta mucho controlar el tema en estos mercados, ¿no? Que afectará mucho el servicio, ¿no? Desde Suecia me contabas que tenéis, que es muy habitual ver que en un país pequeño se pueden crear grandes compañías que tienen impacto internacional, desde la época offline de los H&M's y Volvos o SAP a un mundo más digital con Spotify y algún otro, ¿no? Tú has creado 40 empresas, creo, o muchas Correcto. empresas. Sí. El tema de crear una gran empresa está en tu roadmap, es algo que lo tengas en un objetivo y que se puede hacer desde Barcelona, porque es de los retos que nos ponemos en Barcelona, ¿no? Que puedan salir de aquí algún nuevo Spotify. No, mira, esta es una buena pregunta, porque en mi experiencia es que cuando yo llegué a España a inicios de los años, o a Barcelona hace 20 años, ¿no? En aquel momento
era muchísimo menos madurado el tema de capital riesgo, el acceso a dinero y acceso a muchas cosas, facilidades, comparando viniendo el mercado en los países nórdicos. La situación era un poco desequilibrada. Y también es cierto que creo que faltaba referencias y figuras que realmente la gente había visto haciéndose un hueco en el mercado fuera de España, sobre todo. Entonces sentía un poco que faltaba un poco de ambición y creérselo en bastantes años ahí al inicio. Y creo que esto ha cambiado mucho. Es como tú dices, en Suecia decidieron invertir 3% del PIB al año a investigaciones y desarrollo y lo han hecho durante 50 años. Este ha creado una clase media muy educada y allí pueden sacar mucho talento. Y esto también ha hecho que por un país que ahora con 10 millones de habitantes, ¿no? Pero más o menos un poco más grande que Cataluña, no sé cuántos multinacionales que tienen. Es tremendo en todas las etapas. Yo recuerdo, yo era, creo que el cliente número 30 en Spotify, es un amigo Daniel Ek, porque estábamos en la misma época. Cuando él creó esto, tenía una cuenta test de Spotify y justo pensaba, pero hostia, ¿tú crees que el stream te van a dejar hacer esto? El Universal, todas las Sonys, las empresas enormes del el tío, sí, sí, ya verás. Y sí, tengo que confesar, es que pensaba que no iba a ir Pero a es que tan no. lejos como han hecho, porque justo es una industria que era tan compacto y lo han hecho fenomenal, ¿no? Y estas figuras hacen que el vecino vea esto y también cree que puede hacerlo. Y en Barcelona creo que ha pasado los últimos 10 años muchos buenos ejemplos de emprendedores muy agresivos a nivel de expansión, que han aprendido mucho y se lo han visto a todos, ¿no? Yo creo que hoy en día yo diría que es un muy buen sitio de estar si quieres innovar, ¿no? Ahora comentamos a la audiencia que nos está siguiendo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la web, pero antes me gustaría que tú tienes bastante identificados algunos consejos que quieres transmitir o que de tu aprendizaje como emprendedor que quieres plantear a los emprendedores. O sea, si quieres contárnoslo cómo poder minimizar el riesgo o aumentar el éxito desde el punto de vista del emprendedor, Mm. adelante, te escuchamos. Vale, me da un poco de ilusión de compartir esto, porque yo creo que al menos hay dos, tres cosas que tengo muy interesado y que siempre, y a ver si se aporte algo a alguien, ¿no? Entonces, encantado de compartirlo. El primero, el emprender una montaña rusa emocional. Y entonces, porque tú arrancas, a lo mejor has dejado un trabajo, arrancas el proyecto y empiezas a sentir algo. Y quizás empiezas a tener unos primeros éxitos, un cliente, y sientes, la mitad sentimos todos, este va a ser el próximo unicornio del país, ¿no? Y realmente querérnoslo. Y realmente sentimos que va a ser la bomba. Y a menudo lo hacemos, y esto nos pasa a todos, absolutamente todos, bueno, creo que todos. Pero al final estás en un momento de un optimismo no informado, es decir, las emociones que tienes y los primeros señales que este puede funcionar te puede un poco sobredimensionar la velocidad y a dónde llegar. No significa que no llegarás, pero es muy fácil acabar en esa situación. Entonces, lo que he aprendido no es malo tener esto, pero cuando estás en la fase de un optimismo no informado, evitar hacer dos cosas. Fichar mucha gente y levantar dinero. Porque levantarás dinero a un plan de negocio que no vas a cumplir y luego estás atrayendo gente a tu proyecto, a un plan que todavía no tiene fundamentos para realizarse. Porque luego cuando pasa el tiempo, empiezas a aprender más cosas y, hostia, no va a ser tan fácil, hay estos obstáculos. Y luego los empleados empiezan a ver, hostia, me decías esto, y mira, estamos a la mitad.
Y los inversores, aunque vas progresando bien, no, pero yo me decía que íbamos a estar en A y estamos solo en B. ¿Qué está pasando? Y realmente no ha ido mal lo que estás haciendo. Pero las expectativas que has generado son muy mayor donde estás. Entonces empiezas a sentirte mal, que no lo has hecho bien, y luego los empleados empiezan a desafiarte porque no cumple lo que has dicho, y llegas a un punto que se llama el pesimismo informado, que es un poco más bajo el ciclo, ¿no? Y allí puedes un poco sentir, hostia, quizás es más difícil ¿cómo voy a ganar dinero? Y luego presión del exterior, no te sientes todo bien contigo mismo. Y allí a menudo necesitas ayuda de un tercero que puede empezar a ayudarte de recolocarte o incluso con dinero externo o lo que sea. Y si logras pasar esta fase, ya vas aprendiendo. Y cuando vas aprendiendo y vas realmente prestando atención a la información a una forma más completa y empezarás a tener algunos éxitos, porque ya dominas mejor el tema, has reenfocado, has estado presente para realmente reorientar la situación y entras en algo que se llama el optimismo informado. Y el optimismo informado es un estado bastante tranquilo, porque realmente sientes que estás en buen camino, has dejado atrás la fase dura y empieza a rodar y vas expandiendo tu negocio y luego llega un momento otra vez cuando vuelves al optimismo no informado, ¿no? Porque se va engrandeciendo, luego empiezan éxitos y vuelve otra vez la montaña rusa emocional del emprendedor y otra vez hay el riesgo, no debes otra vez levantar dinero ni fichar gente. Entonces, yo creo que este es un ciclo que existe en la mayoría de los emprendedores y no se trata de evitarlo, estar conscientes dónde estás en la curva, porque es mucho más fácil tratar gente, un poco bajar el humo cuando toca y tampoco castigarte demasiado cuando no toca, ¿no? Muy bien. Es un tema de gestión de las expectativas, ¿no? Y adaptar Sí. las expectativas también. ¿También tienes opinión o ganas de contarnos cómo valorar o cómo tratar con los inversores? ¿Cómo Ujú. afrontar las necesidades de capital? Mm. No, sí, este es un tema, este tema yo creo que el desarrollo con el acceso al capital es tremendo. Hoy en día hay tanta liquidez. En mi opinión, ha ido a un punto ahora de que realmente es desequilibrado. En mi opinión es que una gran parte de los inversores de capital riesgo acaba en una situación un poco abusando el emprendedor hasta un cierto punto, porque si ves la cantidad, estás ahí hablando con inversores, les encanta tu plan de negocio y 9 de 10, o yo diría 10 de 10 inversores, luego cuando llega el term sheet con las condiciones ponen liquidation preference. ¿Y qué es liquidation preference? Significa que pase lo que pase, lo primero que pasa es que yo como inversor recupere mi dinero. Y luego ya veremos, luego repartimos, ¿no? Vale, entonces estás allí, vale. Quizás si este es el momento de optimismo no informado, te da igual, porque la empresa va a valer tanto y vamos adelante. Y además, méteme mucho dinero, porque entonces más garantías tengo. Pero ¿qué es el problema de esto? Primero es, tú puedes crear una empresa muy buena, pero si hay muchos tipos de estas de cláusulas, tú te vas quemando y puedes crear una empresa muy buena, pero cuando toca de la salida o algo, ¡guam! El dinero al inversor y te quedas con muy poco. Entonces, estás generando más valor a terceros que a ti. Y yo creo que a un cierto punto, no, este es la verdad que no suelo ser muy categórico, pero aquí no es capital riesgo ya. Este es peor que el banco, porque no toman ningún riesgo los inversores en esto. No es riesgo. Es que si me vas a devolver el dinero, el riesgo es, si es muy startup, muy seed, pero el mínimo que facturas medio millón, 1 millón por arriba, no es riesgo. Si pones cláusula, yo recuperé primero mi dinero. Y entonces hay que ir con cuidado porque también hay una cierta tendencia, y lo vemos en los medios de comunicación, están celebrando cuánto dinero que se ha levantado este trimestre. Mira cuánto dinero que ha levantado este otro.
Y yo lo he hecho también, yo he hecho 28 rondas, creo. He hecho empresas sin levantar dinero, he hecho un poco de todo, pero mi experiencia es, hay que celebrar no tener que hacer una ronda y celebrar los éxitos de crear modelos de negocios sostenibles con menos dinero. Pero luego hay casos, como el caso de Globo, por ejemplo, que este sí, es un negocio que basa en muchas ciudades, o Cabify a la vez, tiene mucho sentido meter para intentar captar estos mercados antes que entren otros, ¿no? Yo diría en 8 de 10 casos, a veces tiene más sentido para ti como emprendedor buscar un ritmo que garantiza más tu participación en el posible salida económica en el futuro que solo hacer algo muy grande, porque los que les interesa más esto son los inversores, porque ellos, si es un VC, la mayoría quieren un 10X, es un poco más grande el 3X. Y entonces quieren poner mucha leña en el fuego para intentes al menos, y en peor los casos que no llegues, bueno, tengo liquidation pressure, tengo dinero devuelto, ¿no? ¿Tú crees que que se ha entrado en la costumbre de pedir más dinero del que realmente se necesita? Yo creo que es fácil sentirse con una sensación de éxito cuando has podido levantar una ronda. Y si luego has podido levantar una valoración alta, aún más exitoso te sientes. Y en mi caso, yo creo que lo peor que se puede hacer es conseguir una valoración demasiado alta de un socio que va entrando. Porque el segundo día después, él va a estar muy presionado para que tú cumpla tu plan, porque tú lo has vendido muy caro. Entonces, es estar consciente de si realmente... Yo creo que el gran error que hacemos los emprendedores con optimismo no informado es meter demasiado dinero demasiado temprano antes que has aprendido las mecánicas básicas de tu segmento de mercado. Y entonces vas quemando dinero que no genera tanto valor de accionista. Y si vas un poco más con cuidado, un poco más lejos, tiene más sentido poder hacerlo con el dinero de inversores, ¿no? ¿Tienes también una opinión sobre cómo la gestión de las emociones, ¿no? De cómo no quemar a los equipos? Después de tantas empresas, ¿qué has aprendido que podamos aprender? No, es lo que comentamos el otro día, ¿no? Al final sentimos todos que estamos en un sprint, ¿no? De 100 metros. Tenemos que ir a saco y a tope, ir muy rápido a todo, ¿no? Y yo creo que lamentablemente con los cambios tecnológicos que hay y la competencia que hay que ir muy rápido según donde estás. Pero ¿qué ocurre? Es un maratón. Entonces, tú como figura tienes que aguantar a lo mejor 10 años. Y es mi experiencia y mi experiencia propia también en otras fases. Es muy fácil quemar el cartucho. Después de 3 años estás muerto porque has ido corriendo y no aguantarás. ¿Y cuándo la empresa te va a necesitar? Te va a necesitar cuando se trata de construir el segundo nivel de management, formar los equipos, empezar a sistemizar la empresa de procesos, quizás ir a internacional y cuando necesita un voz fresco. Pero entonces, si estás muy metido dentro y has ido un sprint 3 años, no tienes, bueno, quizás tienes energía, pero dosificarse un poco diría que es bueno y pensar un poco para aguantar un poco más de tiempo, ¿no? Y de tu experiencia de 40, nos has hablado en detalle de dos de las compañías, de telemedicine y de Secura, pero crear 40 compañías, o sea, no sé si has estado tú muy implicado directamente en todas. Me gustaría que me contaras si tú te consideras un emprendedor en serie, o sea, ¿es posible implicarse en tantas compañías? O sea, o tú te dedicas a ellas una etapa y después lo que te gusta es arrancar y después que vuelen solas. ¿Cómo te sitúas en este proceso? Mm. Para serte sincero, no me gustan tanto las fases tempranas porque es muy duro, porque necesitas cubrir tantos roles y luego con un avance un poco lento por falta de recursos
y es duro, ¿no? En el sentido de, para mí, el empuje es realmente el proyecto. Si ves, aunque estás arrancando y si ves que realmente puedes hacer algo impactante, ¿no? Algo que es relevante. Aunque es pequeño, hay mucha energía para hacerlo, ¿no? Entonces, más que un tema de fases, si el proyecto tiene lo que cada uno pretende y te puedes visualizar para mucho más adelante, es fácil ir a los distintos tramos. Yo por ejemplo, es que el proyecto actual de Secura me encanta. Tenemos un muy buen equipo, muy buena gente, una muy buena propuesta de valor y no me veo retirarme aquí en muchos años, ¿no? Porque mientras hay un desarrollo y que hay materia, cuando llega un momento, cuando las cosas estancan y el crecimiento son 10% al año y es más sentado y es más procesos internos, como la empresa quizás llega a 8 o 10 mil empleados, a lo mejor es otra situación, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene más que ver con, mientras hay un componente que puede seguir haciendo mucho, el proceso de emprender sigue estando siempre. Y creo que tiene más que ver con esto que con el tamaño, ¿no? Precisamente relacionando estas dos experiencias que comentábamos, una de las preguntas que nos llegan es ¿qué aprendizajes del sector salud te resultaron útiles para aplicar en el fintech? Mm. Um, Si el tema regulatorio, por ejemplo, o el tema... sí, tiene similitudes en cómo organizar las cosas. Es decir, porque bueno, si voy directamente al sector de salud, es, hay un tema, ¿no? Cuando el proyecto de la telemedicina era un proyecto muy intenso de protección de datos, porque estamos recibiendo datos a una empresa privada de un hospital público, de imágenes muy sensibles y datos de pacientes muy sensibles. Luego hay que tratar esto, mantener la seguridad del paciente y devolver las respuestas. Y tiene que ser bastante hermético. Y esto, transportando grandes datos de volumen a través de muchas distintas redes de conexión. Yo creo que es un poco igual en el sector de fintech. Hay que ir, el tema de protección de datos y del usuario es muy importante, porque hay muchos datos financieros y tal, y entonces allí hay mucha similitud. Yo diría que incluso es un escalón por debajo en fintech que en el sector sanitario, ¿no? Y nos preguntan los inicios de Secura, ¿cómo se planteó a nivel legal? Entiendo que regulatorio también. Uh-huh. Sí, hay que tener en cuenta que el tema regulatorio es, eh, es decir, en el mundo de la banca había una referencia que es el TAE, ¿no? Entonces, desde hace muchos años empezamos el Banco de España a controlar el TAE. Pero a menudo era de préstamos para darle de mucha visibilidad por parte del consumidor, realmente poder comparar un banco con el otro. Y en préstamos, cuando compras un coche o de 30.000 euros o algo, entonces a nivel regulatorio es la capa que es muy importante y que realmente el Banco de España ha protegido mucho al usuario. Nuestro modelo es flexibilizar los pagos en importes muy bajos. Entonces el coste puede ser 3 euros al mes y si miras el TAE, sube mucho el TAE. Pero no es relevante porque son 3 euros. Pero si compras algo por 100, 3 euros es mucho. Pero es un coste de servicio. Entonces, a nivel regulatorio, es decir, nuestro foco está en importes bajos y paga a la gente una cuota fija al mes. Y entonces hay que entender, cuando vas montando este tipo de negocios,
de donde quiere ir el regulador y lo que quiere controlar, y luego ver si hay opciones de producir un valor al consumidor un poco fuera de esto, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? También pregunta, ¿cómo ves la relación de Secura con el consumidor final versus la experiencia que tiene ese cliente con la banca? Dice, ¿ver Secura evolucionándose en un touch point recurrente para el cliente? ¿Y qué relación, si alguna, ves para Secura con la banca tradicional? Oh, gracias por la pregunta, me encanta. No, porque lo que hemos hecho desde el inicio, decidimos ya hace 6 años tratar a la gente muy bien. Entonces, nuestro equipo, por ejemplo, de Debt Collection, del recobro, no tienen la intención de cobrar a la gente. Es ayudar a la gente a buscar la forma en que pueden pagar. Allí distinguimos entre la gente que no puede pagar, la gente que no quiere pagar y fraude. Pero en general puede pasar una imprevista cualquiera. Y creo que el banco ha ido machacando a la gente si llegas 2 días tarde, luego un late fee muy rápido. Y este trato al consumidor, eso desfavoreciendo la banca. Entonces, ¿y por qué lo estamos haciendo? Porque creo que es lo justo, es transparente y al final estamos creando una relación porque a lo mejor en 5 o 7 años nos convertiremos a ser el banco de los consumidores. Tenemos sabes que la escala NPS que mide en qué grado que recomienda un consumidor, tu empresa, a otro consumidor. Estamos, en abril ahora vi que la cifra más alta, estamos en 88 de 100. 88 es muy alto para una empresa de dar servicios de pagos y servicios financieros. Yo diría que no hay ni un banco por encima de 30. Y es porque hay que empezar a tratar el sector bancario como un sector de servicio. Es decir, ver al cliente en qué puede ayudarte y tratar de realmente dar el servicio que necesita cada uno, ¿no? Esta es la gran oportunidad que tenemos los fintechs en el mundo bancario, el convertir el sector a un sector de servicio. Y por lo que dices, o sea, desde el sistema de pagos os planteáis crecer, revolucionar dentro de este sector, podréis convertiros en una compañía de muchos, en un banco, en un neobanco en algún momento, por ejemplo, y dar muchos más servicios. ¿Os lo planteáis? Sí, yo creo que es lo que hemos hecho con los neobancos que se han ido para lanzar una tarjeta y captar usuarios, y con los usuarios no nos ha interesado. Nos ha interesado dar servicio y luego ir creando relación. Yo creo que hoy tenemos 1.2 millones de usuarios, es bastante. Y creo que es el volumen que empezamos a tener, estamos empezando a pasar a algunos bancos españoles a nivel de volumen, ¿no? Y ir poco a poco. Es como dices, pues bajo el radar, ir muy enfocado a dar algo que necesita el comercio y dar algo que necesita el consumidor, ¿no? ¿Y dónde ves la compañía dentro de 5 o 10 años? ¿La ves como Klarna, un unicornio valorado en miles de millones? ¿Ves cotizando? ¿Ves integrada en un banco tradicional para acelerar su transformación, por ejemplo? ¿Cómo visualizáis vuestro futuro? Hay, hay algo fantástico para emprendedores que está pasando en nuestro sector. Estamos muy felices por estar donde estamos, porque hay 3 revoluciones pasando en nuestro sector ahora. El uno es en el sector retail, porque después del COVID ahora, casi el 40% de las ventas de muchos retails va online y ha perdido fuerza la tienda física. Pero necesitan los comercios seguir tener un vínculo con el consumidor y necesitan buscar, como sea, la forma de crear este vínculo para el futuro. Aquí, como te acabo de decir antes, divide en 3, este pago es clave. Pero es clave dar este servicio en mano del comercio. Es decir, que el comercio puede que la gente vuelva al comercio, no al medio de pago. Has mencionado otra empresa en pago como el PayPal, como OfThePay, hay otros. Su enfoque es crear usuarios para sus plataformas. Nuestro enfoque es devolverlo a los comercios y que haya una relación entre el consumidor. Y esta revolución que está en el retail, aquí tenemos mucho que hacer y en muchos países, ¿no? El segundo,
Entonces, la segunda revolución es el que acabamos de hablar, ¿no? La revolución en el sector bancario. Es decir, ese cambio de todas las reglas puede tratar a la gente distinto, crear otro tipo de banco. Y el tercero eh, es que no recuerdo el tercero, hay tres, pero no recuerdo el tercero. Y ese conjunto, cuando me preguntas dónde estamos en 5 a 10 años, espero que hemos sido los que hemos conseguido ayudar a los comercios de realmente pasar esta fase, de buscar la forma de existir para el post-COVID, que realmente los consumidores sienten que tienen un socio financiero de pagos en que fiarse y que una relación estrecha, ¿no? Y a dónde llegáramos con esto, no lo sé, pero no estamos pensando yo creo que ninguna en la empresa, en cómo, cuánto va a valer, cómo lo vamos a vender o hacerlas, pero es bonito el momento donde estamos en el mercado, ¿no? Pero la idea del unicornio la tienes por ahí, sobrevuela por las oficinas o no. Sí, no, Sí. pero este es como con el optimismo no informado, es muy fácil. Volviendo un poco a la historia, me gustaría que me dieras tu visión de los retos que tiene Barcelona. Hablabas de que ha cambiado mucho el ecosistema desde que tú llegaste, que prácticamente bueno, no estaba organizado. Ahora cuando la comunidad, o sea, hay una comunidad muy grande, Barcelona Tech City tiene un papel relevante a la hora de vertebrar esta comunidad. Y me gustaría conocer, en tu opinión, cuáles son los retos que tiene que afrontar Barcelona para si cabe, seguir manteniéndose o subir posiciones en esta liga internacional de hubs de innovación. Bueno, mi humilde opinión, por lo que vale, eh, hay que ver de dónde venimos, ¿no? Es que nosotros cuando contratamos nuestra hipoteca, en la casa que compramos en 2001, el banco nos regalaron un cenicero de vidrio verde, eh, y fumaban en las oficinas como nunca, ¿no? Y mira dónde estamos hoy con CaixaBank, que es un servicio de tal, es una institución, es un cambio brutal que hemos vivido a nivel y el clima sigue igual de bien que hace 20 años, entonces en conjunto yo diría que mi punto de verlo es, yo lo veo que Barcelona es casi como, yo diría, equivalente al Apple, la empresa Apple, ¿no? Es que tiene el producto y donde estamos es muy difícil para ciudades fuera de competir, porque tenemos realmente a nivel de estilo de vida que empieza a ser importante post-COVID, porque la gente puede trabajar desde cualquier sitio. Y luego la oferta de deporte, el clima, el aeropuerto, y todo el mundo quiere venir, entonces significa que puedes ir en vuelos directos a cualquier sitio. Yo creo que quizás el reto es más interno, es que todo el mundo viene por aquí, entonces compiten con el talento, los Googles, los Amazons, vienen y meten sedes también en Barcelona, ¿no? Entonces, quizás para algunos de los startups y los que vamos alrededor de esto, tenemos que competir con los salarios que va pagando las empresas americanas, ¿no? Quizás ¿Y es una parte del reto, ¿no? cómo lo hacéis ahora? O sea, ¿se compite solo con dinero en la competición? ¿O cómo se consigue atraer talento en estos momentos que está tan competido, tan reñido? La verdad que no tengo la fórmula mágica de esto. En nuestro caso, no tenemos un management en la empresa. Nosotros tenemos una empresa que está organizada en círculos y descentralizado. Y se toman las decisiones donde está la información. Es decir, hay 7, 8 círculos distintos que tienen su visión y luego hay una coordinación. Y por no tener una estructura de jefes que va a decirte lo que tienes que hacer, de un cierto modo logramos atraer un talento autónomo con muchas ganas que no se metería en ningún sitio de reportar a un jefe que va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Yo quiero modelos distribuidos como un ecosistema, que es un ecosistema dentro de la empresa
me parece que es el futuro. Y creo que en nuestro caso hemos tenido bastante éxito con atraer talento y tenemos muy poca gente que se va en otros sitios y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Estamos llegando casi al final del tiempo de nuestra conversación. Tenemos tiempo todavía si nos queréis hacer llegar alguna pregunta más a través del chat o de nuestros canales. Y mientras yo quería preguntarte, has dicho que tienes mucho trabajo para rato aquí en FinTech y en Secura. Yo no sé si como inversor tú también te fijas en otras compañías en etapas iniciales para apoyarles. ¿En qué sectores te estás fijando? ¿Cuáles crees que son los sectores de futuro ahora en los que te meterías como inversor? Mm. A mí al menos me parece que todo lo hemos visto con el COVID también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, hay un montón de hacer para mejorar el tema del medio ambiente, ¿no? En todo tipo de proyectos. Y vemos también el movimiento en el transporte, que todo se va electrificando. Este va a generar unas necesidades de soporte tremendos, ¿no? Eh, eh, yo diría que este campo es, por mi parte al menos, son los campos que a mí me parece, porque mira el cambio que está pasando en el sector del automovilismo, es brutal. Han centrado desarrollando unos motores durante 80 años y de repente no vale nada. Hay que meter una batería y ya está. Y luego se mantiene la imagen y tal, pero son cambios tremendos por estos temas, ¿no? Eh, la próxima creo que sería algo en este entorno, ¿no? ¿Y como emprendedor te meterías también o no? ¿O ya después de No, sí, FinTech? pero sí, sí, eso siempre lo he dicho a mi mujer cuando toca y cuando sin duda, es el aportar algo en el sector del medio ambiente para mejorar las condiciones para futuras generaciones. Este me daría ilusión, estar más involucrado en algo así, ¿no? Muy buen. Pues David, no tenemos ninguna pregunta más. Solo nos queda agradecerte muchísimo tu tiempo hoy, tus experiencias, tus lecciones y tus consejos que nos has dado y esperamos seguirte viendo próximamente en nuestras actividades en Barcelona Tech City, que esperamos que pronto vuelvan a ser presenciales. Tenemos todos ya muchas ganas de volver a encontrarnos en reuniones, en sesiones, en comidas, todos. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Y a vosotros, recordaros que podéis seguir nuestra agenda de actividades en la web. La semana que viene tendremos una sesión con Israel Ruiz, emprendedor en la startup Wojo y que durante más de 20 años ha estado en el MIT de Boston. Y el jueves tendremos también nuestro After Work, que vamos a intentar que sea presencial, estar atentos al mail y a nuestros canales que os vamos a confirmar pronto, os vamos a mantener informados. Y os recuerdo que además podéis utilizar nuestro servicio de posting para compartir y dar a conocer vuestras propuestas de vuestras compañías al ecosistema. Y la plataforma Tech Talent, que es la iniciativa de Barcelona Tech City en colaboración con InfoJobs, que pretende dinamizar el mercado laboral tecnológico de Barcelona y donde queremos que estén las mejores ofertas tecnológicas y también los mejores currículums para que se encuentren. Os volvemos a dar las gracias a todos por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Gracias.